tal como están? Espero que estén muy bien. Hoy en el área de matemática estaremos viendo el tema de área de polígonos regulares inscritos en una circunferencia. En el video anterior estuvimos viendo lo que era el perímetro de polígonos regulares inscritos en una circunferencia. Ahora vamos a ver el área de los polígonos regulares inscritos en una circunferencia. Bien, continuamos. Entonces, el área del polígono inscritos en una circunferencia es la medida de la superficie de un polígono, es decir, la medida de su interior, o sea, de la región interior. Sería entonces, aquí tenemos la figura en donde estamos observando la parte interior, que sería entonces la parte pintada que está aquí de color celeste. Entonces, estos son lo que vamos a calcular. Y tenemos aquí, observamos que tiene los lados 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien, esta figura es lo que estaremos trabajando con esta figura. Bien, seguimos. Tenemos el área de polígonos regulares inscritos en una circunferencia. Para hallar el área, primero se debe tener el lado. En estos ejemplos se observa el procedimiento para obtenerlo. Bien, o sea, primero tenemos que tener el lado. El área de un cuadrado inscritos. Entonces, el área de un cuadrado inscrito tenemos que tener primeramente el lado. Aquí observamos que es un cuadrado. Entonces, como el lado del cuadrado inscrito es igual a raíz de 2 de r. O sea, el área de esta figura, o sea, si se nos presenta un cuadrado inscrito, entonces la fórmula que vamos a aplicar, o sea, usar sería esta. Área es igual a 2 por r elevado al cuadrado. Esta sería para en caso que nos presente cuadrado. El área de un triángulo equilátero inscrito. Entonces, en este caso, ¿cuál sería entonces la fórmula? Lo que vamos a utilizar en este caso sería esta. Área es igual a raíz de 3 sobre 4 por L. Aquí observamos, en caso del área del hexágono regular inscrito, entonces la fórmula que vamos a utilizar es esta. Esta es la que vamos a utilizar en caso que nos pide área. Entonces, área es igual a 3 raíz de 3 por r elevado al cuadrado. Recordemos que r es radio sobre 2. Bien, aquí observamos que se simplificó el 2 con el 3. Entonces, esto al resumir y multiplicando el r por r da entonces 3 por 3 raíz de 3 por r elevado al cuadrado sobre 2. Entonces, resumiendo, el área sería entonces área es igual a 3 raíz de 3 r elevado al cuadrado sobre 2. Bien, en caso que nos presente en situaciones problemáticas del hexágono. Bien, seguimos. Tenemos las actividades. Número 1. Calculo el área de la parte no sombreada de cada figura. Bueno, nos pide calcular la parte no sombreada. Bien, tenemos aquí la figura. En este caso observamos que es un cuadrado. Y tenemos aquí diámetro. No tenemos un radio, tenemos un diámetro. El dato que tenemos entonces es diámetro 10 raíz de 2 centímetros. Aquí observamos. Y el otro dato, ¿cuál es? Lado. Es igual a 10 centímetros. Aquí observamos que es 10 centímetros. Tenemos entonces aquí los datos. La fórmula para aplicar en caso del cuadrado, ¿cuál era? Es área es igual a 2 por r elevado al cuadrado. Bien, observamos aquí que no tenemos r, ¿verdad? Y la mitad de 10, ¿cuál es? Entonces sería 5, ¿verdad? Entonces, esto sería área es igual a pi por
r elevado al cuadrado. ¿Cuánto es pi? 3,14. Entonces, el r es 5 raíz de 2 centímetros. Es lo que acabo de mencionar, que la mitad del diámetro, esto dividiendo entre 2, obtenemos 5 dividido raíz de 2 centímetros, que sería entonces la mitad del diámetro, que es igual al radio. Es igual a 5 raíz de 2 centímetros. Luego calculo primeramente el área de la circunferencia para poder saber la parte no sombreada. Ya que tenemos aquí los que nos faltaba el radio, entonces procedemos a hallar lo que es el área de la circunferencia. Y el área de la circunferencia, ¿cuál era? Aquí ubicamos que era pi por radio elevado al cuadrado. Y sabemos que el pi es 3,14, por 5 raíz de 2 centímetros elevado al cuadrado. Sabemos que nuestro radio es 5 raíz de 2 centímetros. Entonces lo que hice fue reemplazar los datos, la fórmula. Luego multiplico 3,14 por 25,2 centímetros. Esto puedo cargar en una calculadora y obtengo 25,2 centímetros. Luego multiplico por 3,14, que sería esta. Entonces obtengo el área de la circunferencia, que es 157 centímetros, lo que corresponde al área de la circunferencia. Recién estamos calculando lo que es el área de la circunferencia. Bien, ahora vamos a calcular. Seguidamente calculo el área del cuadrado. ¿Cuál era la fórmula? Es 2 por r elevado al cuadrado. Entonces lo que hago es reemplazar, porque ya tengo lo que es radio. Entonces reemplazo y multiplico luego por 2. Aquí primeramente tengo que multiplicar 2 veces. O sea, dice que está elevado al cuadrado. Luego multiplico por 2. Entonces sería aquí 2 por 50 centímetros. Luego esto al multiplicar 50 por 2 obtengo 100. Entonces lo que hago es ubicar mi dato del que es el que obtuve del cuadrado, que sería esta, y también de la circunferencia y del... Entonces la parte no sombreada sería el área es igual a 57 centímetros cuadrados. Entonces esto podemos ubicar como respuesta. El número 2 dice: calculo el área de la parte no sombreada de cada figura. Entonces tenemos la figura, observamos que tenemos como radio, como datos, 10 centímetros. Y los datos, entonces aquí ubicamos que es 10 centímetros. La fórmula, ¿cuál sería entonces? La fórmula para esta figura, que es un hexágono, es área es igual a 3 raíz de 3 sobre 2 por r, que sería radio elevado al cuadrado. Como aquí observamos, ya tenemos radio, o sea, solamente lo que vamos a hacer es aplicación de fórmula aquí, esta parte. Entonces aplico. Y también tenemos que hallar la circunferencia para poder hallar la parte no sombreada. Entonces calculo el área de la circunferencia, que sería esta, y reemplazo los datos. Entonces esto sería 10 centímetros elevados al cuadrado por pi, que es 3,14. Primeramente resuelvo lo que está entre paréntesis. Sería entonces 10 por 10 por 3,14, que sería entonces 100, ¿verdad? Luego multiplico por 3,14 y obtengo 314 centímetros cuadrados. Esto corresponde al área de la circunferencia. Entonces el área del hexágono es
como tenemos aquí la fórmula es 3 raíz, por 3 raíz de 3 sobre 2 por r elevado al cuadrado. Reemplazo los datos que tengo. Esto así mismo puedo cargar en la calculadora. Luego multiplico. Primeramente tengo que elevar 10 elevado al cuadrado, o sea, 2 veces. Sabemos que esto es 100, ¿verdad? Entonces lo que hago es solamente multiplicar por la fracción que tengo aquí, que es 3 raíz de 3 sobre 2, y obtengo 259,80 centímetros cuadrados, lo que es el área del hexágono. Bueno, tenemos que realizar un cálculo final para obtener la parte no sombreada. Entonces dice cálculo el área final. Entonces sería área es igual al área de la circunferencia que estuvimos resolviendo menos el área del hexágono, que sería la h. Entonces ubique como h aquí. Entonces lo que hago es reemplazar aquí. Sería entonces 314 centímetros cuadrados menos 259,80 centímetros cuadrados. Entonces esto cargando en la calculadora obtengo área es igual a 54,2 centímetros. Esto podemos ubicar como respuesta final. Tenemos el número 2, resuelvo. En una casa de campo está en el centro del terreno circular de 72 metros de radio. Se quiere construir un alambrado cuyos 6 vértices quedan sobre el contorno del terreno y el resto dejan para plantar árboles que les sirvan de sombra. ¿Cuántos de superficie quedará para plantar árboles? Vamos a ver. Entonces, tenemos la figura, como dice aquí, circular, y dice que tiene de vértice 6, dice. Entonces, esta sería la figura. Entonces, tenemos como dato de 72 centímetros de radio. Luego, tenemos entonces el dato, radio es igual a 72 metros, y la fórmula para aplicar, en este caso sería, primeramente vamos a hallar la circunferencia, y luego aplicamos la fórmula. Entonces es pi por radio elevado al cuadrado, 3,14 por 72 metros elevado al cuadrado. Esto cargando en una calculadora. Primeramente hay que resolver lo que está dentro del paréntesis. Aquí nos dice que hay que multiplicar 2 veces. Entonces 72 por 72 multiplico luego por 3,14 y obtengo el área de la circunferencia. Luego tenemos que aplicar el cálculo del hexágono, el área del hexágono. Entonces sería esta: 3 raíz de 3 sobre 2 por r elevado al cuadrado. Entonces lo que hago es solamente reemplazar. Reemplazo. Acá observamos que nuevamente nos aparece elevado al cuadrado. Entonces lo que hago es calcular primeramente lo que está entre paréntesis, luego multiplicar por la fracción que aquí observamos, que es 3 raíz de 3 sobre 2. Entonces obtengo el área del hexágono. Luego el área final, lo que hago es, como hice en el ejercicio anterior, restar y luego obtengo lo que es el área final. O sea, esta sería la parte, como la pregunta nos dice, cuánto de superficie quedará para plantar árboles. Entonces esto es lo que nos quedará para plantar los árboles. Entonces vamos a ubicar aquí como respuesta 2809,34 metros cuadrados. Bien, aquí tenemos entonces la respuesta para plantar los árboles, que darán 2809,34 metros cuadrados. El B
tenemos, dice, una alfombra circular de 2 metros de radio tiene estropeados los bordes, por lo que la maestra Norma decidió recortar en forma de cuadrado. ¿Con cuántos metros cuadrados queda la alfombra? Bueno, quiere saber cuántos metros cuadrados quedará la alfombra. Tenemos la figura. En este caso nos dice que es circular, pero quiere ser de forma cuadrada. Entonces el dato que tenemos es radio es igual a 2 metros. Dato es igual. La fórmula que vamos a utilizar en este caso es del cuadrado, que sería 2 por r, radio elevado al cuadrado. Y el dato que tenemos es de 2 metros de radio. Vamos a calcular el área, que es 2 por r, que sería radio elevado al cuadrado. Y entonces lo que hacemos es solamente aplicación de fórmula. Reemplazamos la fórmula por los datos. Aquí primeramente tenemos que elevar al cuadrado, o sea, nos dice que tenemos que multiplicar 2 veces. Luego multiplicar otra vez por 2. Y obtenemos, aquí observamos que tenemos 4, ¿verdad? Y luego multiplicamos por 2 y obtenemos 8 metros cuadrados. Entonces, ¿cuántos metros quedará la alfombra? De la alfombra quedan 8 metros. El C dice, calculo el área de un triángulo escrito en una circunferencia de 16 centímetros de diámetro. Aquí observamos que dice diámetro, no dice radio. Entonces, aquí observamos que dice triángulo. Entonces, la figura va a ser triángulo. Tenemos entonces aquí el diámetro que nos da como dato que es de 16. Y tenemos que hallar el radio, que sería entonces la mitad de 16. En este caso sería 8 centímetros de radio. La fórmula que vamos a utilizar es área es igual a 3 por raíz de 3 sobre 4 por r elevado al cuadrado. Entonces, aquí aplico el cálculo y multiplico por 8. Aquí multiplico por 8 centímetros elevado al cuadrado. Primeramente nos dice que está elevado al cuadrado. Resuelvo esto y obtengo 83,13 centímetros de área. Bueno, hasta aquí el contenido de hoy.